Muy buenos días, bendiciones del Eterno sobre cada uno de ustedes, que la gloria del Eterno sea una verdad. Estamos hoy transmitiendo y vamos a estar compartiendo algunos principios de bendición y de guerra espiritual. Vamos a estar compartiendo un tiempo de estudio de la palabra del Eterno, estudio de la palabra de Dios y esperamos que sea de bendición y de edificación para cada uno, conociendo que los propósitos del Eterno son firmes, son en el sí, son en el amén. Y este es un tiempo directivo donde la palabra de Dios pueda ser una verdad en cada uno de nosotros, sea una verdad en cada uno de los que están en conexión. Y aló, 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 aló. Y no sé si me están escuchando. No sé si me están escuchando. Estamos aquí en un propósito de bendición el día de hoy. Veamos un poquito, creo que... Aló, 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 aló. No. Ahora sí, vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a estar analizando algunos textos bíblicos que hoy pueda ser de bendición para cada uno y estudiar principios de la palabra de Dios más que todo. Este tiempo de bendición, tiempo de presencia de Dios, tiempo donde se manifieste la gloria del Eterno. Bendiciones para aquellos que se están añadiendo a la transmisión. Y en el episodio del Edén, Satanás sabía que era imposible presentársele literalmente ante Adán y Eva, por cuanto ellos lo hubieran rechazado de ipso facto. Tuvo que presentarse disfrazado. Nunca va a tener un choque frontal, porque sabemos que el enemigo opera siempre en la ignorancia, opera siempre en la ignorancia, siempre opera camuflado, siempre usa, como quedamos en el tema anterior, siempre usa los deseos ocultos del corazón del hombre y las intenciones del hombre para poder usarlo como canal para su propia destrucción y para su propia ruina, porque realmente Satanás no crea nada nuevo más que lo que el mismo hombre le ofrece para que él opere, para que él cumpla sus funciones, porque si alguien no le presta el oído, Satanás no va a estar soltando las palabras de mentira, porque es imposible que con pensamientos te vaya a tentar, siempre y cuando primero no hayas oído. Entendemos que la tentación primero entra por algo que tú oyes y luego empieza a dar cabida en tu mente a razonar sobre esa palabra que tú has recibido. Por cuanto Adán y Eva lo hubieran rechazado de ipso facto, tuvo que presentarse disfrazado. No podía, Satanás nunca va a poder invitarte a rechazar a Dios directamente, ni rebelarte en contra de Él, debido a que si te invita a rechazar directamente a Dios, o rebelarte contra Él, tú lo vas a rechazar de plano, pero empieza a ser como el síndrome del sapo cuando entra al fogón. Resulta que el sapo es de sangre fría y a medida que se va temperando con el sol, su cuerpo se va calentando. Si tú echas un sapo o una rana a una olla de agua hirviendo, esta va a saltar y se va a salir de la olla. Pero si tú metes al sapo en una olla de agua fría y empiezas a calentarla, llega un momento en que la rana o el sapo se cocinan vivos porque su cuerpo se va adaptando al calor. De esa misma forma sucede con el hombre y el pecado, sucede también con los patrones de conducta desordenado y con la vida de espaldas a Dios. El hombre empieza a ir degradándose y a ir cayendo en un nivel donde empieza a ajustarse, asimilarse, empieza a sentirse agradado al sistema, empieza a dejarse, empieza a asimilarse a lo que se le dicta en el sistema y lógico que empieza a hacerse uno con el ambiente o empieza a mezclarse con el ambiente y
el orgullo, la envidia llevan a centrarse al hombre en ganarse la admiración. ¿Qué es lo que el hombre está buscando siempre? Ser admirado, porque Satanás también busca ser admirado, busca ser adorado, busca siempre tener el dominio, el control de la adoración y busca llevarse la gloria. Entonces es bueno que nosotros seamos de vez en cuando aupados, seamos de vez en cuando animados, de vez en cuando seamos motivados, alentados. Bueno, todo ser humano lo necesita, una voz de ánimo, una voz de aliento, una voz de subirte el ánimo, una voz de motivación. Y lleva a centrarse al hombre en ganarse la admiración para sí mismo. El hombre estaba en un estado de inocencia. El hombre no discernía lo bueno ni lo malo porque tenía una relación directa con Dios, tenía una relación perfecta con Dios, tenía una relación que lo cubría y lo satisfacía, y mantenía su estado de inocencia. Mantenía una íntima y estrecha relación con Dios cara a cara. Cuando Satanás logra interferir o logra interrumpir el estado de inocencia de la comunión de Dios con el hombre, allí es donde empieza el raciocinio, el razonamiento, que es realmente la fruta del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Escucha esto, el fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal es la razón, porque allí es donde el hombre empieza a dudar de la palabra que Dios dijo, ahí donde nuestros sentimientos y emociones empiezan a ser influenciadas y ministradas por las distorsiones de fe y las distorsiones que Satanás empieza a inculcar en la mente del hombre por los razonamientos. Y es difícil creer a veces en Dios cuando estás pasando momentos difíciles, porque tú dices, bueno, si estoy pasando estos momentos que me están alejando de la palabra, ¿por qué tengo que creer en Dios si estoy pasando lo mismo que están pasando las diferentes personas? Entonces notamos que en el estado de inocencia lo que Satanás busca atacar es el estado de inocencia del hombre y romper la relación que el hombre tiene con Dios. El adversario tuvo que ingeniarse un método para lograr apartar al hombre de Dios. El adversario se ingenia métodos y no en todos sucede de la misma forma. Satanás a todos no lo va a tentar de la misma forma. Hay personas que no tienen problemas con el robo y Satanás no lo va a tentar con robo. Hay personas que tienen problemas de faldas y Satanás lo va a tentar con faldas. Hay personas que tienen problemas con la mentira y Satanás lo va a tentar con mentiras. Hay personas que tienen mal carácter y Satanás lo va a tentar con mal carácter, y siempre va a poner esas conchitas de mango exteriores para que siempre se esté echando culpa y nunca se asuma la responsabilidad por sus actos y sus emociones. Siempre se van a estar echando culpas porque es justamente la debilidad que tiene la persona. Entonces en cada persona es distinta. Hay personas que Satanás lo va a hacer dudar más que todo de la palabra de Dios. El ataque central de Satanás, la estrategia satánica central, la estrategia certera de Satanás ha sido hacer que el hombre dude de la palabra de Dios, hacer que el hombre razone la palabra de Dios, hacer que el hombre argumente, dé opiniones sobre la palabra de Dios. Y eso es el canal que el diablo usa para que tú caigas en tu terreno, para que tú te desubiques del propósito, para que tú te desubiques del llamado, para que tú estés presto a aceptar y a atender la voz de Satanás. Y cuando logras razonar la palabra, cuando logras dudar de la palabra, cuando logras bajar la palabra al nivel de la razón y de la emoción, ahí es cuando fácilmente eres influenciado, fácilmente eres engañado, fácilmente eres una presa fácil para operación y para dardos del enemigo sembrados en la mente. Entonces notamos que Satanás, cuando llega a Adán y Eva, le pone una duda, le siembra una duda, los pone a razonar, los pone a opinar, los pone a argumentar la palabra, les dice: con que os ha dicho Dios que no toquéis del árbol. Entonces los hizo dudar de la palabra de Dios. Primeramente puso en Eva distracción mental. Escucha esto, esto es importante. Una de las cosas que Satanás va a hacer o va a atentar contra la vida del hombre es poner distracción mental. Difícil concentrarse en las cosas de Dios, difícil atender la voz de Dios,
difícil atender el llamado de Dios, difícil operar en el llamado de Dios porque la distracción mental la tenemos en tantas cosas. A veces tú estás orando y empiezas a pensar en tonterías, a veces tú estás ayunando y empiezan a invadirte pensamientos que no te van a edificar, que no te van a llevar a ningún lado, y se empieza a poner distracción mental. ¿Cómo es esto? Acuérdense que dice la Biblia que Eva veía el fruto era agradable a la vista, y las distracciones mentales empiezan cuando el diablo coloca en ti distracciones mentales acerca de lo que a ti te gusta, porque nunca te va a tentar con algo que a ti no te gusta. La distracción mental comienza cuando tu mente es alejada de tu relación con Dios. Por eso es que el apóstol Pablo habla y dice que permitamos nosotros que nuestra mente se haga más espiritual, permitamos nosotros que nuestra mente se haga renovados pues en el espíritu de vuestra mente, renueven pues sus pensamientos, hagan que su mente tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Jesús, y lógico que cuando empieza el diablo a poner distracción mental en nosotros, logra su cometido, porque es difícil concentrarnos, es difícil, normalmente en la mayoría de nuestra ortodoxia evangélica, cuando estamos ministrando en los cultos de adoración, nosotros decimos ponga su mente en blanco, no piense más nada y olvídese más nada, pero realmente también es un blanco fácil, porque eso lo utilizan mucho en la meditación trascendental, en las religiones orientales, la invocación a demonios, cuando se pone la mente en blanco. Pero Dios sí quiere que usted aprenda a educar su mente, que usted empiece a renovar su mente y empiece a meditar en la palabra de Dios, piense más que todo en la palabra de Dios, en aprender, en estudiar, en analizar la palabra de Dios. Una mente ociosa es un blanco fácil. Una mente ociosa es cuna. Es el caldo de cultivo para la operación demoníaca, para la filtración de las estrategias demoníacas. Una mente ociosa es la matriz. La mente ociosa es la matriz para la manifestación demoníaca, para la influencia demoníaca. La mente ociosa es la matriz fértil para la incubación del propósito satánico, porque recordemos que David, cuando todos los reyes debían ir a la guerra, nosotros vemos a David quedándose en la azotea, y allí es cuando David peca con Betsabé. ¿Por qué? Porque en su mente ociosa él empezó a notar que Betsabé era linda, que Betsabé era hermosa, que Betsabé, su marido, estaba en la guerra, y la mente ociosa de David fue el caldo de cultivo para las flechas satánicas, que David entorpeciera el diseño, entorpeciera el propósito. Y la mente ociosa, lamentablemente, en estos tiempos de cuarentena es difícil cuidar nuestros pensamientos, es difícil cuidar nuestra relación con Dios, porque tenemos mucho tiempo ocioso. Yo no voy a decir que usted ora las 24 horas del día leyendo la palabra, porque por muy buen lector que usted sea, más de 2 o 3 horas usted no va a leer la palabra. Después de dos horas leyendo concienzudamente la palabra, usted se va a quedar dormido. Entonces, 2 o 3 horas leyendo la palabra, usted se queda dormido, ya su mente no entiende y va a empezar a divariar. Pero con conciencia usted tiene que durar en entrenamiento siempre la mente pensando en la palabra de Dios, que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Satanás utilizó esta táctica solo después que Eva entabla una conversación con él, porque eso es lo que está buscando Satanás, que tú razones la palabra, que tú empieces a caer en una conversación con él. Eso es que el cristiano anda a diario con una pelea con el diablo, anda a diario con una pelea con el adversario, atando, desatando. Esto es bueno, tiene sus principios, tiene su sustento bíblico, pero más que todo, Satanás buscaba era que Eva se pusiera a conversar con él. Y notamos que a Jesucristo le aplica la misma táctica, le aplica la misma técnica, le aplica la técnica de ponerse a conversar con Jesús. Y nosotros notamos que muchas veces el cristiano se pone a hablar con Jesús, con el diablo,
y empieza en la cuestión del razonamiento y la conversación. Solo después que Eva entabla una conversación con Satanás, al entablar ella abre la puerta que Satanás estaba esperando. ¿Por qué? Porque cuando tú entablas una conversación con el diablo, inmediatamente tú estás dando permisología. Por eso que la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá su fruto. Por eso la Biblia dice que por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras seremos condenados, porque las puertas son las llaves del alma, porque el mismo Jesucristo dijo que lo que hay de la abundancia del corazón, habla la boca, de la abundancia del corazón son expresados, lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestras emociones son expresadas. Por eso que cuando Eva habla con Satanás, Satanás inmediatamente utiliza ese derecho legal que Eva le estaba dando, utiliza ese derecho legal que Eva le estaba otorgando, y lógico, cuando le dice con que os ha dicho Dios, y cuando Eva dijo Dios que el día que nosotros tocáramos moriremos, Eva le estaba dando un derecho legal porque también estaba diciendo una mentira. No fue esa la palabra que Dios le dio a Adán. Dios le dijo a Adán que no coma, no que no toque. Entonces, lógico que esa mentira la utiliza. Y más que todo no fue una mentira que nace de Eva, sino una mala enseñanza, una mala transmisión de una verdad que le dio Adán a Eva. Y Eva entrega esa autoridad y esa potestad legal a Satanás, y es la autopista que llevó a Eva a desobedecer el diseño y el propósito. Razonar la palabra llevó a Eva a desviarse del propósito, a entorpecer el propósito y el diseño. Entonces notamos que el empezar a razonar sobre la palabra, el empezar a hablar, cuestionar la palabra, razonar la palabra, nos lleva al propósito, porque nos lleva a lo que sentimos, a lo que deseamos, a lo que nos agrada a nosotros. Y ahí es donde empezamos a razonar. Pero yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Si a mí me enseñaron esto, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Yo por qué tengo que hacer lo otro? Pues, ¿de dónde está que yo me tengo que sujetar? ¿Dónde está que yo tengo que obedecer? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Y el mismo Satanás fue lo que le llevó a Eva a que ella pensara por qué debía obedecer una orden. Sí, ahí estaba la fruta, ella podía comer del fruto, ella podía comer, podía hacerse partícipe del fruto. Y ahí es donde nosotros también nos hemos entrampado, cuando todo se nos pone fácil, porque el ser humano lo que no le cuesta es lo que más le atrae. La puerta que Satanás estaba esperando, él no podía imaginarse los pensamientos de Eva. Satanás no puede leer tus pensamientos, Satanás no puede leer mis pensamientos. Mientras que la mente esté ocupada en hacer lo que Dios mandó hacer, es difícil que Satanás opere y que empiece a meter dudas, incertidumbres, cuestionamientos, razonamientos, opiniones, argumentos. Y notamos que esas trampas Satanás siempre las sigue usando, porque cuando tienta a Jesús, Satanás empieza también a hablar, a entablar una conversación con Jesús. Si esto, tírate abajo, porque si tú te tiras abajo, Él va a mandar a sus ángeles delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y empieza Jesús a caer en esto. Y Jesús, si fuera sido uno de nosotros, empezamos a razonar y dice, verdad, quiero ver un milagro creativo, voy a tirarme abajo para que los ángeles vengan a meterme no tropiece en piedra. Pero llega Jesús y suelta una palabra y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Una cosa es tener fe, otra cosa es ser temerario y otra cosa es tentar a Dios. Una cosa es tener una fe creativa, una fe temeraria, pero otra cosa es una fe irresponsable de caer en el terreno de tentar a Dios. Y muchas veces nosotros hay palabras proféticas que nos llevan a tentar a Dios. Cuando Dios da una orden exacta, Dios da una orden certera, obedécela, pero no impliques a otros que obedezcan esa orden si no les ha sido revelado, porque si no lo que van a hacer es imitar y a copiar un patrón. Y como dijimos anteriormente, Satanás lo que busca es que elogio. ¿Qué le gusta más al hombre que lo elogien? ¿Qué le gusta más al hombre que el renombre? ¿Qué le gusta más al hombre que sentir preeminencia? El sentido arcaico del macho alfa, del ser primero en todo, de tener la primacía, del guardar el territorio, de la fe tribal, de la arcaica fe tribal, de la fe clasista, del clan,
del clan al cual pertenecemos, del clan totémico, que levantamos un tótem, que hacemos una escultura, una figura. Y como al ser humano le gusta lo totémico, entonces ahí ponemos un nombre rimbombante, ponemos aquí sí hay unción, iglesia verdadera, iglesia del millón, iglesia de esto, iglesia de aquello, porque al hombre le gusta pertenecer a un clan exclusivo. Y ahí Satanás utiliza el ego y nos infla el ego para creernos lo más santo, lo más espiritual, lo que más sabemos, lo que estamos en la onda, los que tenemos poder, autoridad, los que si estás con lo que yo pienso estás de moda, porque necesitamos ponernos 2 o 3 de acuerdo, pero no nos ponemos de acuerdo en lo que Dios muchas veces dice, el reino dentro del reino. Esta táctica, la táctica de Satanás es causar distracción mental. ¿Por qué? Cuando Satanás causa distracción mental, y esto es lo tremendo con las iglesias tradicionales, las iglesias tradicionales ortodoxas, las iglesias tradicionales se mantienen muy enfocadas en mantenerse ocupadas con mucha actividad, pero resulta que la mucha actividad, más que mantener espiritualidad, lo que mantienen es una distracción mental, un desorden. ¿Cómo? Entretener. Y Satanás lo que busca es entretener, poniendo una nueva técnica, poniendo una nueva táctica, poniendo 3 principios para esto, 4 principios para aquello. Entonces la gente trata de descubrir el secreto, trata de buscar la técnica, trata de buscar la fórmula. Y lo único que Dios quería mantener con Adán y Eva era que ellos asumieran su responsabilidad como colaboradores de Dios en el diseño, en el propósito, en establecer el propósito, en transmitir el propósito. Y Eva lo que se mantenía era embobada viendo la fruta. Esta táctica mantendría la mente de Eva ocupada en otras actividades que realmente descuidarían su relación con Dios. Porque Eva empezó a pensar, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer aquello? ¿Por qué yo no puedo hacer lo otro? Yo puedo tomar del árbol de la ciencia el conocimiento del bien y el mal. Dios está celoso y Dios no quiere que yo sea como Él. Satanás le dijo una media verdad y no le dijo que iban a ser separados de la gloria de Dios y que ellos eran parte de la gloria de Dios, que ellos eran la imagen visible de la gloria del Dios invisible, la imagen visible de la gloria de Dios, del propósito de Dios, de la manifestación de gloria, porque recuérdese que la Biblia dice que el hombre fue hecho menor que los ángeles, pero fue revestido de gloria y de honra, que el hombre fue hecho menor que los ángeles, y sin embargo, a Dios le plació darnos el reino, a Dios le plació darnos autoridad, a Dios le plació confiarnos el ministerio de la reconciliación, a Dios le plació confiarnos el ministerio de las buenas nuevas, a Dios le plació, pero la táctica es mantenerse ocupado, ganar territorio, conquista. Mira, ¿cuál es una de las ocupaciones ahora? Hay que conquistar. ¿Conquistar qué si ya todo fue conquistado por Jesús? Hay que tomar posesión, hay que direccionarse, sí. Cuesta, no le voy a decir que no, cuesta. A veces tú te embobas, a veces te dejas mezclar por el sistema, te dejas llevar por el sistema y se descuida la relación con Dios. Qué difícil es restablecer la relación con Dios. El deseo codicioso de Eva fue la puerta que Satanás estaba esperando. El deseo codicioso nuestro es la puerta que Satanás estaba esperando, porque cuando hay un deseo codicioso en nosotros, abrimos la boca y Satanás usa tus palabras. Como Satanás se dio cuenta que inflándole el ego a Jesús no lo iba a tentar, entonces se le fue a una necesidad. Le dijo, como vio que, lo primero fue la necesidad emocional y física, ¿sí? Porque le dijo, si tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Imagínese usted el renombre que algún ministerio tendría si lograra hacer que las piedras se convirtieran en pan. Si hace unos 7, 8 años atrás todo el mundo estaba enloquecido con unos profetas que estaban convirtiendo el agua en vino, imagínate tú convertir las piedras en pan en este tiempo. Eso sería un renombre, sería mucho más famoso que el de Miami, o sería mucho más famoso que el de Guatemala. Pero la cuestión es, amado hermano, ¿qué función tiene la palabra que está siendo soltada? ¿Qué función va a cumplir el propósito? ¿Qué propósito o qué función va a cumplir lo que está saliendo de nuestras bocas?
Y el deseo codicioso de Eva, porque Eva deseaba comer del fruto. Y nosotros a veces deseamos renombre, deseamos fama, deseamos dinero, deseamos esto. Y Satanás le va a una necesidad que Jesús tenía, que era hambre. Después de 40 días de ayuno, ¿quién no va a tener hambre? Después de 40 días de ayuno, ¿quién no va a querer comer? Por ejemplo, en esta cuarentena, ¿quién no va a necesitar dinero? ¿Quién no va a necesitar trabajo? ¿Quién no va a necesitar esto en este tiempo? ¿Quién no va a necesitar suplir una necesidad en este tiempo? Y le dijo Jesús, si esta piedra convierten en pan. Entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dese cuenta, toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué canal se usa para crear vida? La palabra. ¿Qué canal se usa para ser tentado? La palabra. Porque Satanás llega y usa la palabra y dice, listo, esta palabra distorsionada que usted está diciendo es la que yo necesito para operar. Así como se opera vida, también se opera muerte. El deseo de satisfacer la necesidad física. El deseo de satisfacer la necesidad física sin importar lo que suceda, eso es lujuria. La lujuria es satisfacer una necesidad física sin importar qué resultado se tenga. Cuando tú tratas de satisfacer una necesidad física, sin importar lo que suceda, es lujuria. Y Eva no le importó las consecuencias adversas con tal de satisfacer una necesidad física. Fue lo que le pasó a David. Cuando David peca con Betsabé, ¿por qué David quería satisfacer una necesidad física? David empezó a entretenerse viendo a Betsabé y se nace una necesidad física. Lógico, a Jesucristo, Satanás también busca satisfacerle su necesidad física, pero Jesucristo estaba centrado en cuál era el propósito que él quería. Lo que te estoy enseñando en este día no lo vas a enseñar no lo vas a escuchar muy a la carrera en otros lugares porque no le conviene al sistema, porque al sistema le conviene mantenerte entretenido. Entonces, en lujuria, pues esta es la satisfacción de los deseos desordenados. La lujuria es la satisfacción de los deseos desordenados. Causa vergüenza y culpa. Eva empezó a codiciar la fruta. Eva empezó a sentir el deseo, la necesidad de la fruta. Lo mismo que David. David empezó a codiciar a Betsabé. David empezó a desear a Betsabé y empezó a tener la necesidad de satisfacer su pasión desordenada, quebrantando los principios. David tenía muchas mujeres porque en aquel tiempo era común la poligamia en medio de los reyes. Era muy común la poligamia en medio de los reyes. Pero era un deseo desordenado porque la mujer del prójimo estaba prohibida por el decálogo. Entonces, la satisfacción de los deseos causa vergüenza y causa culpabilidad, porque lo primero, cuando Eva come del fruto, no se le abren los ojos. Pero cuando Adán come del fruto, le son abiertos los ojos a él y a Eva. Inmediatamente cayeron en culpa. ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Y cayó vergüenza y se quisieron esconder de Dios. No nos vamos a esconder de Dios. Dios conoce quién eres tú, Dios sabe quién eres tú, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tu vida oculta, Dios conoce tu cuarto cerrado, Dios conoce tu cuarto oscuro. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Pero a través de la palabra debemos empezar a reorganizar nuestro ADN espiritual. A través de la palabra debemos empezar a reorganizar nuestra vida espiritual, que no es fácil en este tiempo. Tiempo de tanto consumismo, tiempo de tanto darle de la cultura microondas. No todo es pecado, pero sí tiene que haber un proceso de reenfocar sentimientos, emociones, deseos, pasiones, porque si no, va a ser una simple fachada lo que estemos viviendo o practicando. Y empezar a reorientar lo que deseamos, lo que pensamos, lo que opinamos, lo que sentimos. No es fácil,
pero tampoco es imposible, porque para eso está la palabra de Dios, porque entendamos algo, la palabra es la que entrega el derecho legal, porque la Biblia dice que los cielos y la tierra fueron hechos a partir de lo que no se veía por medio de la palabra de Dios. Ahora, obedecer la palabra, cuando estamos tan dados a obedecer nuestras razones, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, es una tarea titánica, difícil, porque nos enseñaron a callar la voz de la conciencia con prácticas de espiritualidad externa. El deseo codicioso de Eva fue la puerta abierta. La lujuria comienza con una mirada que luego se va convirtiendo en un deseo desordenado alojándose en la mente. ¿Por qué yo no puedo comer del fruto? ¿Por qué yo no puedo ser partícipe de esto? Esto es fácil. Ejemplo, una de las luchas que tiene el hombre hoy día. Sí, ¿yo por qué tengo que diezmar? Si yo me juego la mugre de lunes a viernes, ¿por qué yo tengo que darle una ofrenda o un diezmo al pastor? Que trabaje ese vago, que trabaje eso, que empieza. La lujuria es un deseo, un calor desordenado que quema al hombre, un deseo desordenado que lleva al hombre a lo que se llamaría concupiscencia, que es el deseo desordenado que lleva al hombre a hacer cosas que van fuera del patrón o fuera del orden establecido por Dios. Se va convirtiendo en un deseo desordenado alojándose en la mente, porque tengo que congregarme. Yo puedo hacer también eso. Si todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Si todo el mundo lo vive, yo también lo puedo hacer. Para luego pasar a las emociones y allí convertirse en concupiscencia, que no es más que una ilusión, una fantasía. Porque eso es lo que el diablo vende, ilusiones y fantasías. Lamentablemente el diablo vende ilusiones y fantasías. Si un profeta viene a venderte una ilusión y una fantasía, inmediatamente tú lo vas a aceptar. Pero si un profeta viene a reorganizar tu vida a través de lo que la palabra de Dios dice y establece, te va a ser difícil obedecer esa palabra. Winderson, oye, saludos para el Táchira, Venezuela, para San Josecito, allá al Peluqueaditos, Will Cridios, Winderson, Diosbel y Cristian. Saludos, Winderson, un abrazo grande, saludos a tu mamá también, bendiciones por allá para tu vida. Entonces, la lujuria, una ilusión, una fantasía, es lo que siempre el diablo te va a querer vender. Amén, Winderson, Dios te bendiga también. La lujuria es un apetito desordenado de los deleites carnales. Satanás usó el hechizo de la lujuria para encantar los sentimientos y los deseos de Eva. ¿Y qué es lo que busca? Encantamiento. La palabra encantamiento, la palabra manipulación también tiene que ver con seducción, tiene que ver con encantar, con hechizar, con embobar. Y eso es lo que sucede a veces, se emboba. Porque, por ejemplo, a veces sucede en las relaciones sentimentales y emocionales. ¿Por qué tú te embobas con alguien? Porque empiezan a compartir, entre comillas, empiezan a compartir gustos, deseos, tienes tus mismos gustos musicales, tus mismos gustos de ropa, tienes tus mismos gustos para tratar de agradarse. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que dos polos iguales se repelen, mientras que dos polos opuestos se atraen. Entonces, el hechizo de la lujuria tiene que ver con encantar, con seducir, con endulzar el oído. Ciertamente no había más hombres, las miradas de Eva no iban a ser lujuriosas porque no había más hombres, y los deseos de Eva no iban a estar en otro hombre que no fuera Adán. Entonces el deseo y las miradas lujuriosas de Eva se fueron hacia la fruta del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Empezó Eva a razonar la palabra de Dios, empezó a cuestionar la palabra de Dios, empezó a cuestionar el por qué Dios había establecido esos principios. Como mucha gente dice, Dios es machista, por esto, por aquello, por lo otro, y empiezan a cuestionar los principios establecidos por Dios. Ciertamente no había más hombres que mirar, y empezó la mirada de Eva a centrarse en el fruto que Dios le había prohibido comer. Sus miradas se convirtieron en lascivia, que no es más que la propensión a satisfacer los deseos de la carne. Cuando ésta logra alojarse en el área de los sentimientos y emociones, se convierte en un deseo y en una pasión desordenada. Como el apóstol Pablo las cataloga, pasiones vergonzosas. El apóstol Pablo cataloga estas pasiones como pasiones vergonzosas, que conducen al hombre a un debilitamiento emocional que lo induce incluso a la depresión y a la rebelión, con tal de conseguir lo que se propuso.
Satanás, como era rebelde, Satanás como había sido destituido, él quería que toda la creación también fuera destituida de la gloria de Dios. Y de hecho, Romanos 3:23 dice que por causa del pecado todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces induce estas pasiones vergonzosas, estos deseos desordenados y pasiones vergonzosas conducen al hombre a un debilitamiento emocional que incluso lo llevan a la depresión y a la rebelión. David luchó varios días. Claro, Betsabé también se prestó para el juego, porque eso no fue de la noche a la mañana. David se prestó porque llevó varios días que incluso lo llevaba a deprimir hasta que llegó un momento en que no aguantó y mandó a buscar a Betsabé. Eso mismo sucede. Llegó un momento en que se quebró la voluntad, se quebró el raciocinio de tanto ser tentado, de tanto mirar y codiciar. Llegó un momento en que se perdió el control, se perdió el dominio, se perdió el raciocinio. Eva perdió el raciocinio y se prestó a desobedecer un misbot, un mandamiento de Dios directo, más que fue tergiversado, sí, porque entendemos que el mandamiento fue tergiversado, porque Adán no le transmitió. Hermano Nelson, bendiciones del Eterno para ti allá en la ciudad de Bogotá. Ya que una simple expresión puede abrir la puerta a la vanagloria, a la avaricia o a la sensualidad. Una simple expresión puede abrir la puerta. Una simple expresión. A veces es más lo que se transmite con tus gestos, es más lo que se transmite con tu carácter que lo que se transmite con lo que tú dices. Ahora, lo que tú dices es la puerta que le da el derecho legal a Satanás de operar. Esto también es referente a las informaciones que recibimos en la televisión, en la prensa, en las revistas, informaciones que recibimos a través de nuestros ojos, inconscientemente reflejan nuestra conducta de vida, pues esta información llega a nuestra mente. Tanto así que muchas personas están atadas a vivir una vida de pasiones desordenadas porque han recibido estos patrones de conducta, de información alojados en sus pensamientos, en su mente, consciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente abrimos la puerta para que se distorsione el diseño y el buen propósito del cielo en nuestras vidas y para que no cumplamos el propósito de Dios para el cual nacimos, para el cual cada uno tenemos que desempeñar, y que no es necesariamente estar tras un altar o estar predicando, no, hay diferentes formas de cumplir el propósito para el cual nacimos y cumplir la responsabilidad que nos ha sido entregada, la responsabilidad que nos ha sido impuesta por Dios o diseñada por Dios como hijo, porque nada en el mundo de fe es impuesto, nada en el mundo de fe es impuesto, aunque evangélicamente nos enseñaron, nos obligaron a hacer cosas, pero nada es impuesto. Dios no te va a imponer nada. Dios espera que con conocimiento tú tomes una libre elección. Tú sepas lo que es bueno y lo que es malo, y de ahí para allá, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, tú escojas qué vas a hacer, si lo bueno o lo malo. Viviendo atados al pecado, una persona que tenga conflictos espirituales vivirá una vida llena de caos, conflicto espiritual, caos, amargura, rencilla, irresponsabilidad, rabia, ira, conflictos emocionales que afectarán su relación con las demás personas. Tratarás a tu prójimo como te tratas a ti mismo. Tratarás a tu ambiente, tu ecosistema espiritual y de vida diaria será el reflejo de tu relación con Dios. Es fácil aparentarle a quien no te conoce, es fácil impresionar a quien no te conoce, pero difícil es vivir una vida de fe cuando ya todo el mundo conoce tus habilidades, conoce tus emociones, conoce quién tú eres. Y el evangélico es impresionable. Al evangélico lo impresionan los títulos, al evangélico lo impresionan los cargos, al evangélico lo impresionan los nombres rimbombantes, a los evangélicos le impresionan el que más grita, al evangélico lo impresiona el que más grita, el que más pega saltos, el que más habla en lengua. Somos impresionables por eso. Jesucristo dijo: si alguien viene en su propio nombre, a este recibís, pero yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí me están llevando a la crucifixión. Y es difícil
Es difícil en ese tiempo caminar consciente del propósito y del llamamiento que el Eterno nos ha hecho. Lógicamente, Satanás, al ver una puerta abierta que favorezca sus intenciones, va a seguir usando las tácticas fundamentales de su repertorio de armas que usa en la guerra de tentación. Cuando él tienta, no lo va a hacer colocando frente a ti algo que a ti no te guste. Siempre te va a poner una conchita de mango con lo que más te gusta. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Génesis 3:6. Nunca Satanás te va a tentar con algo que a ti no te agrade, que a ti no te haga sentir bien. Y lógico, siempre vamos a estar echando la culpa. La serpiente, la mujer que tú me diste, es que tú también eres culpable. Dios nos llama a asumir responsabilidad por nuestros actos y a reenfocarnos, a rediseñarnos, a reevaluarnos en este tiempo y asumir la responsabilidad por nosotros. Satanás notó que la mente de Eva estaba inactiva. Satanás notó que la mente de Eva estaba inactiva. Y usted dirá, pero si yo me lo paso ocupado, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, sí, pero no estás ocupado, tu mente no está ocupada en lo que se tiene que ocupar, que es la palabra de Dios, que es la relación con Dios, que es tu comunión con Dios, que es tu relación con Dios. En eso es que tiene que estar ocupado tu mente. Tu mente tiene que estar ocupado en la relación con Dios, tu mente tiene que estar ocupado en la palabra de Dios. Pero si te pones a ocuparte en lo que los demás dicen, en lo que los demás piensan, en lo que más opinan, vas a colapsar, vas a llegar a un punto de quiebre donde no vas a satisfacer a los demás. Te sientes que no te realizaste, te sientes deprimido porque no alcanzaste lo que los demás dicen que tú tienes que alcanzar. Las teorías exitistas te llaman a vivir para agradar a los otros. ¿Por qué? Porque los otros dicen que si tú tienes números, si tú tienes logros, si tú tienes méritos, eres alguien. Pero si tú no tienes números, no tienes méritos, no tienes logros, no eres nadie. Entonces date cuenta que muchas veces vivimos es para tratar de agradar a los demás y no para agradarnos a nosotros mismos. No vivir una vida para Dios, no vivir una vida de satisfacción propia, sino que los demás vivimos para lo que los demás piensan y opinan. Para muchos piensan que el éxito es alcanzar una casa y un carro. Para muchos el éxito es tener una carrera. Para muchos el éxito es tantas tonterías. Tienen importancia, sí tienen importancia, pero que te llevan a vivir una vida prestada más que vivir una vida propia en Dios. Satanás notó que la mente de Eva estaba inactiva, por lo cual la invadió con pensamientos inicuos. Una mente ociosa es fácil de seducir por la duda. Una mente ociosa es de fácil seducción. Con que os ha dicho Dios. Esta simple pregunta se arraigó en la mente de Eva hasta que se formó una fortaleza. Mira esto, una simple pregunta llevó a Eva a razonar y a arraigarse una fortaleza en la mente de Eva. Después que ésta se cimentó, le fue difícil desarraigarla. Cuando se arraiga una fortaleza en nuestra mente es muy difícil desarraigarla. Esto lo enseño en un seminario que le llamo Estrategias Satánicas que martirizan tu vida. Nos hace dudar de nuestra identidad, de nuestra posición, de nuestro llamado. Todos estos días que he estado transmitiendo he estado llamando sobre esto. Primero, Satanás nos lleva a dudar de nuestra identidad como hijo de Dios. Con que os ha dicho Dios, sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Dios. Tendrán el mismo lugar que Dios. Y Dios nos había entregado una responsabilidad. Me seréis Elohim, me seréis jueces, me juzgaréis, tendréis autoridad para juzgar. Pero a Eva no le bastó eso. La llevó a atentar contra su identidad. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nos ha sido dada autoridad, nos ha sido dada poder, nos ha sido dada gracia. Que el hombre la distorsiona es otra cosa. Entonces le llevó a atentar en contra de su identidad como hijo de Dios, como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le llevó a atentar contra su posición y contra el llamado. Principalmente nos hace desviarnos y tergiversar la palabra de Dios. Y los castigos son notables en nuestra vida. Son resultado de los castigos que se dictan en el ámbito espiritual. Entienda algo, no somos materias simplemente.
No somos la teoría que la biología nos enseña, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Somos conectados a eternidad a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Somos seres espirituales, somos seres eternos a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hay un paralelismo, que todo lo que fue hecho en el cielo es hecho acá en la tierra. Todo tiene un paralelismo. Vivimos una vida paralela. Jesucristo dijo que lo que fue hecho allá arriba también es hecho acá. Primero comenzó todo arriba y luego comienza acá. Entonces, todo lo que se manifiesta en nuestra carne es el castigo de lo que fue dictado en el ámbito espiritual. La palabra lepra o mesorá antiguamente tenía más que ver con lo ritual que con lo físico. Nosotros sabemos que la lepra moderna tiene que ver con un bacilo que causa inmune, que empieza a comerse la carne, pero la lepra antigua tenía que ver con la enfermedad del alma, con la manifestación de lo oculto del corazón, con tener una lachón jará, una lengua depravada, que era el canal por el cual se externizaba, se hacía externo o salía a flote, salía a la luz lo desviado que estaba el corazón de la persona, lo dañado que estaba el corazón de la persona. La duda entra en nuestra mente por influencia externa, pero al permitirle que se cimente en nuestra mente se convertirá en una mentira. Y al caer ante la seducción de la mentira, entraremos al nivel del reino de las tinieblas, creando una atadura espiritual que permitirá que Satanás tome dominio sobre las personas que creen esta mentira. El adversario ha creado mentiras pentecostales. Una de las mentiras pentecostales es que si tú hablas en lengua estás salvo, que si tú gritas mucho tienes autoridad y tienes poder, que si tú saltas te vas para el cielo y si no saltas no te vas para el cielo. Esas son mentiras creadas, suenan bonitos, son espirituales y suenan bonitas. Ejemplo, una mentira espiritual: yo no me le sujeto a hombres, yo me le sujeto a Dios. Eso es una mentira que suena espiritual, pero no es una verdad. El adversario siempre entablará un diálogo contigo para distraerte. Esto no es malo. Saludos al apóstol César allá en la ciudad de Merlo, San Luis. Apóstol César, una bendición los días que estuve por allá en la iglesia ministrando y bueno, compartiendo palabra de bendición. El adversario siempre, amén, apóstol César Arias, un abrazo para allá, para ti, para tu esposa, para tus hijos, y el Eterno te siga usando allá en la ciudad de Merlo. El adversario siempre entablará un diálogo contigo para distraerte. Esto no es malo. Dios no te castigará porque tú de repente entables un diálogo con el enemigo y estés distraído. Pero tu responsabilidad es aprender a discernir la voz de Dios, aprender a discernir cuándo es una estrategia satánica que te quiere martirizar, aprender a discernir cuándo es el diablo queriendo ministrar tu oído para sembrar duda. Por ejemplo, con los diezmos. Mire, ningún pastor está autorizado a andar pidiendo diezmos, porque no estamos autorizados a cobrarte nada, porque tú no tienes deuda. Tú tienes que dar porque tú fuiste diseñado para dar, porque el ser humano fue diseñado para dar, porque la Biblia dice: más bienaventurados dar, querer recibir. Pero tenemos la esencia de Dios, y la esencia de Dios es dar. Es una responsabilidad nuestra dar. Es una responsabilidad nuestra el compartir, porque si somos bendecidos tenemos que involucrarnos en que a otro le vaya bien. El pastor no tiene que estar detrás tuyo como un policía viendo tu liquidación de sueldo para ver cuánto ganaste y así tú tienes que dar. No, eso no tiene principio. Pero al diablo le ha dado resultado. ¿Por qué le ha dado resultado al diablo esto? Porque ha causado heridas, porque ha causado decepción, porque ha causado frustración, porque ha causado un espíritu de iniquidad, porque ha cerrado tu corazón, ha dañado tu corazón, te ha enfriado. Lo acompaña. Amén, amado pastor. Gracias por las bendiciones sobre mi familia. El diablo, aparte de la distracción, lo va a acompañar de pereza, de postergación, de excusas. Porque ¿cómo nos gusta excusarnos? ¿Cómo nos gusta excusarnos? Esa es la Nepesh Hara que traemos. Esa es la Nepesh Hara que traemos, o la Nepesh Hara que traemos de herencia de Adán. El excusarnos, porque Adán no asumió la responsabilidad de decir desobedecí, sino que le echó la culpa a Eva. Y siempre nosotros vamos a echarle culpa a los demás para quedar bien nosotros. Siempre. Nunca vamos a asumir responsabilidad por nuestros actos. Cuesta. Porque a nuestro ego le cuesta reconocer que nos equivocamos. A nuestro ego le cuesta aceptar que nos equivocamos.
excusa, agotamiento psicológico. ¿Cuánto pastor no hay agotado psicológicamente? Que en vez de disfrutar el evangelio se lo está disfrutando a él. Que en vez de disfrutar del ministerio, el ministerio se lo está disfrutando a él. Una carga, agotamiento psicológico, ataduras sentimentales. Y a veces las ataduras sentimentales no son solamente ataduras amorosas. A veces nos aliamos con gente que no debemos aliarnos y nos causan una atadura sentimental. A veces soltamos palabra que nos lleva a atarnos y luego se nos convierte en una carga emocional y espiritual, desesperación. Cuando Satanás logra depositar esa palabra en tu mente, creará desconfianza, incertidumbre, inestabilidad emocional, al causarte desasosiego, al causarte intranquilidad, al causarte insomnio, al causarte estrés, al causarte estreñimiento, al causarte problemas emocionales que empiezan a revertir en tu cuerpo, enfermedades psicosomáticas. Pues una persona con conflictos internos no puede concentrarse en la Biblia, no ora fervientemente, por lo cual sus defensas están bajas. Todo por una simple mirada. Mire usted, todo lo que sucede por una simple mirada distorsionada. Todo lo que sucede por mirar lo que no se debe. Todo lo que sucede por mirar hacia los lados y no mirar donde debemos mirar. No mirar a lo que Dios dice que tenemos que mirar. Qué tremendo esto. Todo por una simple mirada, una ingenua sonrisa de aceptación, después una tierna caricia que empieza a meterse y a alojarse bien hondo en el alma hasta que se vuelve un deseo desordenado, iniciando un conflicto interno, la carne contra el espíritu. El apóstol Pablo describe esta situación diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero no hago, y lo que no quiero es lo que hago. De manera pues que los instintos son despertados, los sentimientos y las emociones se entremezclan, creando un estado de inseguridad en la persona que lo hace lo imposible. Cuando la persona entra en este estado, hace hasta lo imposible con tal de gratificar sus deseos. Y eso no tiene que ver con que te echen fuera los diablos, eso no tiene que ver con que te reprendan al diablo, eso no tiene que ver con que te preparen, con que te hagan liberación, eso no tiene que ver con que te meten ayuno, eso tiene que ver con que asumas la responsabilidad de tus emociones y tus deseos. Empiezas a reconstruir tu vida espiritual. Empieces a reconstruir tu vida espiritual.